Si no están dadas las condiciones, yo creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros encontrarlas. Y precisamente ahí viene la suma de esfuerzos, la suma de ideas, la suma de ganas de hacer las cosas, pero, y lo vemos, ni siquiera un equipo de fútbol lo puede hacer como equipo. Siempre notamos los individualismos. Entonces, esos individualismos son los que tenemos que hacer desaparecer, porque junto con la economía, que a la economía siempre la consideramos con el signo de pesos, y casi por definición economía no significa cómo manejo la abundancia, el dinero, no, al contrario, es cómo aprovecho los pocos recursos para distribuirlos mejor entre tantas necesidades que hay, ¿verdad? Entonces, aquí no, si estuviéramos en una época boyante, prácticamente la palabra economía no debería de existir. La economía es precisamente para estos casos donde lo poquito lo tenemos que saber distribuir. Lo estamos sabiendo hacer y la pregunta me parece muy pertinente en cuanto a si cada empresario está pretendiendo hacer lo suyo. Quiero pensar que sí, porque nadie quiere perder su empresa. Claro. La empresa está basada en sus trabajadores. Entre mejor los pueda conservar, será mejor. Y sabemos que darle la mano a los trabajadores con lo poco que se tenga, pero bien distribuido, pues tiene que ser un éxito y logro para todos. Entonces aquí sí iríamos a eso de vamos a deshacernos de los individualismos, vamos a tratar de darnos la mano entre todos, y pues a lo mejor una empresa que estaba acostumbrada a trabajar con 1000 empleados, ahora tendrá que trabajar en conjunto con otras empresas que incluso pudieran haber sido sus competidores, pero que en algunas partes del proceso sean compatibles y puedan sumar esfuerzos. Esos esfuerzos van a ser suma y beneficio para todo el Estado, y a la larga, si esto se aplica en todo el país, pues será para el país. Muy bien, muchísimas gracias. Contador Martín Orozco, escuchamos los indicadores, escuchamos el sentir del sector empresarial. ¿Cuáles deben ser las políticas del gobierno hacia la iniciativa privada, hacia la sociedad en esta situación de emergencia económica? Bueno, se pueden tomar muchísimas medidas, ¿no? Desde la promoción del mercado interno, desde la capacitación, la asistencia, la tecnología. Pero en un momento de el apoyo que puede dar el gobierno a incentivar a las empresas, en un momento donde el gobierno también dice, tengo recortes, no tengo dinero, ahorita ¿qué podemos hacer? Es que el poco recurso que tiene el gobierno tiene que dirigirlo donde más pueda ser rendido. Y eso solo se va a determinar con el diálogo con la iniciativa privada. Y yo siento en este momento que no hay un diálogo sano, no hay un diálogo constante, no hay un diálogo donde, uniendo el esfuerzo de la iniciativa privada, los empresarios y el gobierno, podamos hacer menos dolorosa la crisis. Si hay poco recurso, lo más importante es que se vaya a donde podamos aguantar más número de trabajadores haciendo su labor, y no a proyectos donde sencillamente son de egoísmo, de poder, de lucimiento, y donde realmente no te esté generando una economía. Voy a poner un ejemplo muy claro también con una política de corrupción que tenemos en los gobiernos. Hace aproximadamente un mes encuentro a un proveedor que le daba trabajo de servicios al gobierno, aproximadamente el 30% de su facturación. Me decía, ya no, se lo doy a los gobiernos, porque uno de mis principales clientes de un gobierno ya lo da otra persona, porque el recurso tiene que guardarse para un proyecto político. Entonces, imagínate, ese 30%, y me dice, eso equivale a un 30% de trabajadores que voy a despedir. Y ese dinero de todos modos salió. O sea, que podía haber mantenido a esos 30% de trabajadores, pero en cambio el dinero salió y se guardó. Y entonces, mientras el dinero no esté dando la vuelta, va a tener un efecto directo en el desempleo. Entonces, esas políticas, la política de corrupción, es una clara ejemplo de corrupción que el propio empresario detecta. Y la política de no dirigir el recurso donde realmente pueda ayudar a generar los empleos o a mantener los empleos que tenemos ahorita, son las políticas erróneas de un gobierno en este momento de situación económica.
Hablaba usted de la desesperación de la iniciativa privada. Digo, ya tengo algunos añitos dentro de lo que son los medios de comunicación y nunca me había tocado ver al sector empresarial tan activo y tan molesto. Incluso se han pronunciado por candidaturas independientes, por participar ellos en la política, porque ellos sí saben cómo manejar la política. Entonces, de alguna manera, algo tiene que suceder porque de los empresarios depende la mayoría de los empleos en nuestro país, contador. Con todo respeto, y en la parte política, o sea, la política se maneja cuando hay una convicción, cuando hay una sensibilidad, cuando hay un interés de servicio y cuando realmente hay una visión de desarrollo de un estado, un país, un municipio. Y eso se le puede dar, y esos son dones que cualquier ser humano puede tener. Y los puede tener un ser humano que se dedique a la política al 100%, y los puede tener un ser humano que se dedique a la iniciativa privada. Esto no es exclusivo de roles de desempeño de cada persona. Creo que todos los pueden tener. Lo importante es que vivamos realmente la política para el desarrollo, no el querer estar ahí para que vean cómo yo sí sé hacer las cosas. Es la voluntad de querer hacer las cosas bien. Como ejemplos de buenos políticos y exitosos en el desarrollo de un estado y en las políticas públicas los tenemos. Y como malos ejemplos de empresarios en la política también los tenemos. Entonces no se puede hacer exclusivo para cada uno. Si hay una desesperación del sector, entiendo. Como decía el ingeniero Aldape, vivimos en una de las crisis difíciles porque el mundo está en crisis. Y lo comentaba el doctor Sojo hace unas semanas que visitó Copormex, el presidente INEGI, ¿no? Decía, la diferencia de esta crisis es que todo el mundo está en crisis, porque en las crisis dos anteriores, el 2001 comentaba y el 94-95, que dice que duró muy poco, bueno, pues Estados Unidos en una abundancia tremenda y empezamos a vender y rápido salimos de aquí. Pero ¿a quién le vendes? O sea, el problema es a quién le vendes. Y si no hay a quién le vendes, entonces lo poquito que tenlo, manéjalo bien y ya deja de robártelo. Yo creo que son dos políticas tan sensibles y tan fácil de aplicar en este momento tan problemático. Ingeniero Aldape, yo tengo una duda. Yo recuerdo que a principios de este año, diputados de todos los colores, no digamos marcas, decían presupuesto millonario e histórico para Aguascalientes y gracias a mi gestión. Y luego el Congreso del Estado autorizó presupuestos muy interesantes tanto al Ejecutivo como a los ayuntamientos, muy en especial al Ayuntamiento Capitalino. Y luego ha habido 2 recortes de la Federación y hace menos de 10 días anuncian un recorte de 50,000 millones de pesos para infraestructura. Y luego de repente me encuentro con que los alcaldes del interior se declaran en crisis y ahora resulta que hasta los servicios públicos están en riesgo. Ya no entendí. ¿Dónde quedaron todos los millones que se anunciaron? ¿No llegaron? ¿Sí llegaron? ¿Qué pasó? Bueno, aquí es parte de lo que comentaba tanto el ingeniero Juan Lobo como el contador Martín Orozco. Punto número 1, estaban acostumbrados los gobiernos municipales, estatales o federales a gastar. Y gastar y gastar. Hacer obra, gastar mucho en incrementar el personal, porque cada vez que llegaba alguien nuevo tenía que traer a su gente de confianza para que no le metieran gol. Y nos íbamos gastando, gastando y gastando. Era el cuento de nunca acabar. Siempre había algo que se incrementara. Por ejemplo, impuestos. Sí. Siempre pensaba el gobierno en qué impuesto nuevo pongo para tener más recursos y seguir gastando. ¿Qué es lo que pasa cuando en un estado como Aguascalientes se dependen más del 90% de los ingresos que llegan de la Federación y no hay actividad económica para la aportación de recursos federales? Pues simple y sencillamente que nos vamos a ver afectados en esa forma económica. ¿Qué es lo que sigue? Ser eficientes en el gasto, como dice el contador. A final de cuentas, tenemos que aprender que los gobiernos deben de tener innovación y tecnología para ser más eficientes en el gasto. Realmente dedicarse a administrar los recursos para salud, educación y seguridad. Esas son las funciones básicas de la administración pública